Mateo llegó al pastizal esperando encontrar los cuerpos de sus 12 potros ahogados después de 3 días de inundación brutal. Lo que vio parado en medio del agua con todos los pequeños vivos a su alrededor hizo que su corazón se detuviera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las nubes negras se habían acumulado sobre el valle durante 3 días consecutivos, y el cielo parecía una manta gris que presagiaba desastre. La lluvia no cesaba, era un diluvio interminable que azotaba la tierra con una furia que pocos recordaban en la región. El río que normalmente serpenteaba tranquilo entre las colinas, ahora rugía como una bestia desatada, desbordando sus márgenes e inundando todo a su paso. Los campos que antes eran verdes y fértiles se habían convertido en un mar marrón y turbulento, donde flotaban restos de cercas, árboles arrancados de raíz y todo aquello que el agua furiosa arrastraba sin piedad. Mateo Villalobos, un granjero de 52 años curtido por el sol y el trabajo duro, observaba desde el porche de su casa de madera cómo el agua seguía subiendo inexorablemente. Sus manos callosas se aferraban a la barandilla con fuerza, mientras sus ojos entrecerrados intentaban distinguir algo en la distancia a través de la cortina de lluvia. Había pasado toda su vida en esas tierras heredadas de su padre y del padre de su padre. Conocía cada rincón de la finca, cada árbol, cada piedra y cada animal que pastaba en sus campos. Era un hombre de pocas palabras, pero de un corazón enorme, especialmente cuando se trataba de sus animales. La noche anterior había logrado rescatar a sus vacas y gallinas llevándolas a terreno más alto, donde había construido refugios improvisados con lonas y tablones. Sus perros lo habían seguido fielmente, ayudándolo en la tarea agotadora de mover al ganado mientras la lluvia les azotaba sin tregua. Pero había algo que le pesaba en el alma como una piedra en el pecho. Había dejado algo atrás, algo que no había podido rescatar a tiempo, y ahora mientras miraba hacia el horizonte inundado, el remordimiento lo carcomía por dentro. En la parte más alejada de su propiedad, en lo que alguna vez fue el pastizal más hermoso de la región, había dejado a Coloso. Así había bautizado al imponente semental blanco que había llegado a su finca hacía apenas un año en circunstancias misteriosas. Era un caballo de una estatura excepcional, tan grande que parecía surgido de las leyendas antiguas de gigantes. Su pelaje era de un blanco puro, casi luminoso, que brillaba incluso en los días más grises. Cuando Coloso apareció por primera vez vagando cerca de la finca, Mateo supo inmediatamente que aquel no era un caballo común. No llevaba marca alguna, no había nadie que lo reclamara, y parecía haber sido abandonado, o quizás se había escapado de algún lugar lejano. Mateo lo acogió sin hacer preguntas, le dio refugio, comida y cuidados. Con el tiempo, Coloso se adaptó a la vida en la granja y demostró ser un animal noble y pacífico, a pesar de su tamaño intimidante. Los otros caballos lo respetaban y las yeguas de la finca se sentían atraídas por su presencia majestuosa. No pasó mucho tiempo antes de que varias yeguas quedaran preñadas, y Mateo supo que pronto tendría una camada de potrillos. Lo que no esperaba era que todas las crías heredarían el color blanco puro de su padre y aquella misma presencia imponente, aunque en versión diminuta. Hacía 3 meses habían nacido 12 potros, todos de un blanco inmaculado y con los ojos grandes y brillantes que miraban el mundo con curiosidad infinita. Eran la alegría de Mateo, quien pasaba horas observándolos juguetear en el campo, corriendo detrás de sus madres y explorando cada rincón de su nuevo mundo. Los había bautizado con nombres sencillos, basándose en sus personalidades. Trueno era el más valiente, Nube la más tranquila, Rayo el más rápido, y así sucesivamente,
hasta completar los 12 nombres que representaban la diversidad de espíritus contenidos en aquellos cuerpecitos llenos de vida. Pero ahora, mientras la lluvia seguía cayendo y el agua continuaba subiendo, Mateo no podía dejar de pensar en ellos. El pastizal donde los había dejado estaba en una zona baja demasiado cerca del río. Cuando comenzó la tormenta pensó que tendría tiempo suficiente para sacarlos, pero el agua subió más rápido de lo que nadie anticipó. Los caminos se volvieron intransitables, los puentes se derrumbaron, y cuando quiso regresar por Coloso y los Potros, ya era demasiado tarde. El agua había cortado el acceso, y cualquier intento de llegar hasta allí habría sido suicida. Durante toda la noche Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en su cama escuchando el golpeteo incesante de la lluvia contra el tejado, sintiendo cada trueno como un reproche a su conciencia. Su esposa Clara intentó consolarlo, pero él apenas podía hablar. Se sentía responsable, culpable de haber dejado atrás a aquellos animales indefensos. Los potros apenas tenían 3 meses de vida, y aunque sus madres estaban con ellos, la idea de que pudieran estar atrapados en medio del agua, luchando por sobrevivir, lo torturaba de una manera que no podía explicar con palabras. Al amanecer del 4.º día, la lluvia finalmente comenzó a amainar. Las nubes empezaron a dispersarse lentamente y los primeros rayos de un sol tímido se filtraron a través de las grietas del cielo. Mateo no esperó ni un segundo más. Se levantó de un salto, se puso sus botas de goma, su impermeable gastado y su viejo sombrero de fieltro que había visto mejores días. Clara lo miró con preocupación, pero sabía que no había palabras que pudieran detenerlo. Simplemente le entregó un termo con café caliente y una bolsa con algo de comida, asintiendo en silencio, como diciendo que comprendía lo que tenía que hacer. Mateo salió de la casa caminando con determinación hacia el viejo tractor que había dejado en terreno alto. El motor tosió un par de veces antes de encender finalmente con un rugido ronco que resonó en el aire húmedo de la mañana. Condujo despacio por los caminos embarrados, evitando las zonas donde el agua aún corría con fuerza y sorteando troncos caídos y escombros que bloqueaban el paso. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus manos sudaban dentro de los guantes de trabajo mientras se acercaba cada vez más a la zona donde había dejado a Coloso y los potros. Cuando finalmente llegó al borde de lo que alguna vez fue el pastizal, Mateo detuvo el tractor y se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veían sus ojos. El paisaje que se extendía frente a Mateo era desolador. Lo que alguna vez fue un campo verde y extenso, ahora era un lago improvisado de aguas turbias y marrones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles que bordeaban el pastizal sobresalían del agua como brazos ahogados, buscando aire, y algunos estaban completamente sumergidos, dejando solo las puntas de sus ramas más altas visible por encima de la superficie. La cerca que había construido con tanto esfuerzo años atrás había desaparecido casi por completo, arrastrada por la fuerza del agua, y solo quedaban algunos postes inclinados que se aferraban débilmente al suelo fangoso. Mateo bajó del tractor con las piernas temblorosas y caminó hasta el borde del agua. El nivel había comenzado a descender, pero el daño ya estaba hecho. Sus botas se hundían en el lodo con cada paso, produciendo un sonido de succión que le revolvía el estómago. Llevó una mano a su frente para proteger sus ojos del sol, que ahora brillaba con una ironía cruel sobre aquel panorama de destrucción. Escudriñó el horizonte buscando alguna señal de vida, algún movimiento que le indicara que sus temores no se habían hecho realidad. Al principio solo vio el reflejo del sol sobre el agua y el movimiento de algunas ramas flotantes arrastradas por la corriente que aún persistía. Su corazón se hundió en su pecho
como una piedra cayendo al fondo de un pozo oscuro. Había llegado demasiado tarde. El peso de la culpa amenazaba con aplastarlo y sintió que las rodillas se le debilitaban. Cerró los ojos por un instante rogando en silencio que cuando los abriera la escena frente a él fuera diferente. Pero cuando volvió a mirar el paisaje, seguía siendo el mismo, un campo inundado sin rastro de los animales que había dejado atrás. Entonces a lo lejos, casi en el límite de su visión, percibió algo. Era una mancha blanca que destacaba contra el marrón del agua y el verde oscuro de los árboles al fondo. Mateo entrecerró los ojos y puso una mano sobre su frente como visera improvisada. La mancha no se movía, pero estaba ahí, innegable e imposible de ignorar. Su corazón comenzó a latir más rápido y sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, se adentró en el agua. El agua estaba fría y llegaba hasta sus rodillas, luego hasta su cintura. La corriente, aunque había disminuido, aún tenía fuerza suficiente para empujarlo y hacerle perder el equilibrio. Mateo avanzaba con dificultad, levantando las piernas con esfuerzo contra la resistencia del agua y evitando los escombros que flotaban a su alrededor. Ramas, maderas, restos de lo que alguna vez fueron herramientas o partes de construcciones, todo mezclado en aquel caos líquido. Pero nada de eso importaba. Solo tenía un objetivo: alcanzar aquella mancha blanca que ahora comenzaba a tomar forma a medida que se acercaba. Y entonces lo vio. En medio de aquel mar improvisado, sobre lo que parecía ser una elevación natural del terreno, un pequeño montículo que apenas sobresalía del agua estaba Coloso. El imponente semental blanco se erguía majestuoso como una estatua viviente, con el agua llegándole hasta las patas, pero manteniéndose firme en su posición. Su crin mojada se pegaba a su cuello y su pelaje, que normalmente brillaba con luz propia, ahora estaba oscurecido por el agua y el barro, pero aún así su presencia era impresionante. No estaba solo. Alrededor de Coloso, como pequeñas islas blancas, flotando en un mar oscuro, estaban los 12 potros. Cada uno de ellos se aferraba al montículo, algunos de pie, con las patas temblorosas, otros recostados sobre la tierra húmeda, pero todos vivos. Las madres también estaban ahí, formando un círculo protector alrededor de sus crías, manteniendo la calma a pesar del evidente agotamiento que mostraban sus cuerpos. Pero lo que más impresionó a Mateo fue la postura de Coloso. El gran semental no estaba simplemente parado en el montículo, estaba vigilando. Su cabeza se movía de un lado a otro, observando el agua, mirando a cada uno de los potros como un guardián atento que no permitiría que ningún peligro se acercara a su manada. Mateo sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, mezclándose con el agua del río que salpicaba su rostro. No podía creerlo. Contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, Coloso había mantenido a salvo a toda la manada. De alguna manera, aquel caballo extraordinario había guiado a las yeguas y a los potros hasta aquel montículo, el único punto alto en todo el pastizal inundado, y los había mantenido ahí durante toda la tormenta. Mateo no sabía cómo lo había hecho, pero la evidencia estaba frente a sus ojos. Coloso lo vio acercarse y emitió un relincho profundo que resonó en el aire como un llamado. Era un sonido que mezclaba alivio, cansancio y quizás un reproche por haberlos dejado solos en medio del desastre. Mateo apresuró el paso tanto como pudo, luchando contra el agua, hasta que finalmente sus pies tocaron el borde del montículo. Se arrastró fuera del agua y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad mientras el agua escurría de su ropa empapada. Los potros, al verlo, comenzaron a moverse, acercándose tímidamente con sus grandes ojos fijos en él. Reconocían al hombre que los había visto nacer,
que les había dado nombres y que había cuidado de ellos durante sus primeros meses de vida. Trueno fue el primero en acercarse, seguido por Nube, y luego por los demás, hasta que Mateo se vio rodeado por aquellos cuerpecitos blancos que temblaban de frío y agotamiento, pero que aún así buscaban su contacto, su calor, su protección. Mateo extendió los brazos y comenzó a acariciarlos uno por uno, sintiendo sus cuerpos temblorosos bajo sus manos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Estaban vivos, todos estaban vivos, y era gracias a Coloso. Levantó la vista hacia el gran semental que permanecía de pie observándolo con aquellos ojos oscuros e inteligentes que parecían contener una sabiduría ancestral. «Gracias, amigo», murmuró Mateo con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por cuidar de ellos». Mateo se quedó unos minutos más en el montículo, recuperando el aliento y organizando sus pensamientos. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre, contemplando el milagro que había presenciado. El agua seguía bajando, pero muy lentamente, y aunque el peligro inmediato había pasado, los animales necesitaban salir de allí cuanto antes. Estaban agotados, hambrientos y temblando de frío, especialmente los potros cuyas pequeñas reservas de energía se habían consumido durante la larga noche de terror que habían vivido. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus rodillas protestaban por el esfuerzo y la humedad. Caminó alrededor del montículo, evaluando la situación con ojo crítico. El agua rodeaba completamente el pequeño islote, y aunque había descendido, aún era lo suficientemente profunda como para representar un peligro para los potros. Si intentaban cruzar ahora con sus patas cortas y su escasa fuerza, podrían ser arrastrados por la corriente, que aunque menos violenta que antes, seguía siendo traicionera y llena de escombros ocultos bajo la superficie turbia. Necesitaba un plan. Mateo sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su impermeable, donde milagrosamente se había mantenido relativamente seco. La señal era débil, apenas una barra, pero suficiente para hacer una llamada. Marcó el número de su vecino Rodrigo, un hombre fornido y confiable que vivía en la finca contigua y que había ayudado a Mateo en incontables ocasiones a lo largo de los años. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz ronca respondiera. «Rodrigo, necesito tu ayuda», dijo Mateo sin preámbulos. «Los encontré, están vivos, pero están atrapados en medio del agua. Necesito cuerdas, tablas, lo que tengas para hacer un camino, y trae tu camioneta si puedes acercarte por el lado este». Al otro lado de la línea, Rodrigo no hizo preguntas innecesarias. Conocía a Mateo lo suficiente como para saber que si pedía ayuda era porque realmente la necesitaba. «En 20 minutos estoy ahí», respondió simplemente y colgó. Mateo guardó el teléfono y volvió a sentarse en el suelo junto a los potros. Trueno, el más valiente de la camada, se acercó y apoyó su pequeña cabeza en el regazo de Mateo buscando consuelo. El granjero acarició su crin húmeda, sintiendo el corazón apretado en su pecho. «Tranquilo, pequeño», murmuró con voz suave. «Ya casi terminó todo esto. Pronto estarán en casa calientes y secos». Coloso, mientras tanto, permanecía de pie en el centro del montículo como una torre de vigilancia viviente. Mateo lo observaba con una mezcla de admiración y asombro. Había escuchado historias de caballos que mostraban una inteligencia extraordinaria, que protegían a sus manadas con una devoción casi humana, pero nunca había presenciado algo así de cerca. Coloso no era simplemente un caballo, era un líder, un protector, un ser con un instinto tan profundo y puro que había logrado mantener con vida a toda su familia a pesar de las circunstancias imposibles. El tiempo pareció arrastrarse mientras Mateo esperaba. El sol seguía subiendo en el cielo,
y con él llegaba un calor húmedo que hacía que el vapor se elevara del agua, creando una especie de niebla fantasmal que flotaba sobre la superficie. Los potros se habían acurrucado unos contra otros, formando un montoncito de cuerpos blancos que temblaban ocasionalmente. Sus madres, las yeguas, también mostraban signos de agotamiento, pero se mantenían alertas, atentas a cualquier cambio en su entorno. Finalmente, a lo lejos, Mateo escuchó el ruido de un motor. Miró hacia el este y vio la camioneta roja de Rodrigo abriéndose paso entre el barro y el agua poco profunda. El vehículo se detuvo en el punto más cercano posible al montículo y Rodrigo bajó de un salto. Era un hombre alto, de espaldas anchas y brazos musculosos forjados por años de trabajo físico. En la parte trasera de la camioneta llevaba exactamente lo que Mateo había pedido: cuerdas gruesas, tablones de madera y hasta algunos chalecos salvavidas que había conseguido de algún lugar. Rodrigo se metió en el agua sin dudarlo, avanzando con pasos firmes y seguros hasta llegar al montículo. Cuando llegó junto a Mateo, le dio una palmada en el hombro que casi lo hace caer, pero que estaba llena de camaradería y apoyo. «Vaya, amigo», dijo Rodrigo mirando a los caballos con expresión de asombro. «Esto sí que es un milagro. Ese caballo tuyo es todo un héroe». Mateo asintió, incapaz de hablar por el nudo que sentía en la garganta. Los dos hombres se pusieron a trabajar de inmediato. Rodrigo regresó a la camioneta y comenzó a traer los tablones uno por uno. Mateo los recibía y los colocaba estratégicamente, formando una especie de pasarela improvisada que conectaba el montículo con tierra firme. No era perfecta, y algunos tablones se hundían ligeramente en el lodo, pero era lo suficientemente estable como para permitir que los caballos caminaran sobre ella. Mientras trabajaban, otros vecinos comenzaron a llegar, atraídos por la noticia que Rodrigo había compartido por radio antes de salir. Llegó don Sebastián, el anciano del pueblo, con su nieto llevando más cuerdas y mantas. Llegó Carmen, la maestra, con su esposo trayendo cubos de agua limpia y algo de heno. Llegó incluso el joven Tomás, el veterinario del pueblo, con su maletín listo para revisar a los animales en cuanto estuvieran a salvo. La comunidad entera se movilizó para ayudar. Era algo hermoso de ver cómo en medio de la tragedia las personas se unían sin preguntar, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era lo correcto. Cada uno aportaba lo que podía, y entre todos construyeron un camino seguro desde el montículo hasta tierra firme. Las manos de todos trabajaban al unísono, pasando tablones, atando cuerdas, asegurando cada paso del camino improvisado. Finalmente, después de casi una hora de trabajo intenso, la pasarela estaba lista. Era tosca y regular, y se tambaleaba en algunos puntos, pero era funcional. Mateo se limpió el sudor de la frente y miró a Rodrigo, quien asintió con aprobación. Ahora venía la parte más difícil: hacer que los caballos cruzaran. Los potros nunca habían caminado sobre algo así, y las yeguas estaban nerviosas después de la experiencia traumática que habían vivido. Mateo se acercó a Coloso y lo miró directamente a los ojos. «Necesito que confíes en mí», dijo en voz baja, como si el caballo pudiera entender cada palabra. «Necesito que me ayudes a sacarlos de aquí». Coloso lo miró fijamente por un largo momento y luego inclinó su enorme cabeza en lo que pareció ser un gesto de asentimiento. Mateo tomó una de las cuerdas que Rodrigo había traído y con movimientos cuidadosos la pasó alrededor del cuello de Coloso, formando un cabestro improvisado. El gran semental permaneció quieto, permitiendo que el granjero lo preparara sin mostrar resistencia alguna. Era como si entendiera perfectamente que aquel hombre estaba ahí para ayudarlos, para sacarlos de la trampa acuática en la que habían estado atrapados durante horas interminables. Mateo sintió la confianza del animal en cada fibra de su ser, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
Con suavidad, Mateo comenzó a guiar a Coloso hacia la pasarela improvisada. Los tablones crujieron bajo el peso del enorme caballo, y por un momento todos los presentes contuvieron la respiración, temiendo que la estructura cediera. Pero los tablones resistieron, y Coloso avanzó con pasos medidos y cuidadosos, como si también fuera consciente de la fragilidad del camino que pisaba. Sus cascos producían un sonido sordo y húmedo cada vez que tocaban la madera mojada, y el agua salpicaba a su alrededor, creando pequeñas olas que se expandían en círculos concéntricos. Cada paso que daba Coloso era observado por todos los que estaban alrededor. Don Sebastián se había quitado su viejo sombrero y lo sostenía contra su pecho como si estuviera presenciando algo sagrado. Carmen, la maestra, tenía las manos juntas frente a su rostro, en una posición de plegaria silenciosa. El joven Tomás, el veterinario, mantenía su maletín preparado listo para actuar en caso de que algo saliera mal. Todos sabían que si Coloso lograba cruzar con éxito, los demás caballos seguirían su ejemplo, pero si algo fallaba, si el gran semental se asustaba o caía todo el rescate, podría convertirse en una tragedia aún mayor. Paso a paso, metro a metro, Coloso avanzó por la pasarela. Mateo caminaba delante de él, manteniéndose en el borde del camino improvisado, hablándole en voz baja con palabras de aliento que brotaban de su corazón. «Eso es, amigo, vamos bien, ya casi llegamos, solo un poco más». El agua a ambos lados de la pasarela seguía siendo profunda, y la corriente, aunque débil, aún arrastraba escombros que chocaban ocasionalmente contra los tablones, haciendo que toda la estructura temblara ligeramente. Cuando Coloso finalmente pisó tierra firme, un suspiro colectivo de alivio se escapó de todos los presentes. Algunos comenzaron a aplaudir, otros simplemente se abrazaron llenos de emoción. Mateo acarició el cuello empapado de Coloso, sintiendo la tensión abandonar su propio cuerpo. Lo habían logrado, el primer paso estaba completo, pero aún quedaba lo más difícil: hacer que las yeguas y los potros cruzaran la pasarela. Rodrigo se ofreció voluntario para regresar al montículo y ayudar con los demás caballos. Se adentró en el agua nuevamente con una cuerda en la mano y llegó hasta donde estaban las yeguas, que observaban nerviosas lo que acababa de suceder. La primera en ser guiada fue Estrella, la madre de Trueno. Era una yegua de temperamento tranquilo, y Rodrigo pensó que si ella cruzaba primero, daría confianza a las demás. Con paciencia infinita, le colocó la cuerda alrededor del cuello y comenzó a caminar hacia la pasarela. Estrella dudó al principio. Olfateó los tablones, extendió una pata delantera para probar la superficie y luego la retiró con nerviosismo. Su cuerpo temblaba y sus ojos mostraban el miedo acumulado de las últimas horas. Rodrigo no la forzó, simplemente se quedó ahí hablándole con voz calmada, dejando que ella tomara la decisión. Pasaron varios minutos largos e interminables, hasta que finalmente Estrella dio el primer paso sobre la pasarela. El cruce de Estrella fue más lento que el de Coloso. Cada paso era precedido por una pausa donde la yegua evaluaba el terreno y buscaba seguridad antes de continuar. Rodrigo caminaba a su lado manteniendo la cuerda floja, sin tirar de ella, simplemente ofreciendo su presencia como guía y consuelo. Cuando Estrella llegó al otro lado, se dirigió inmediatamente hacia donde estaba Coloso, como buscando protección junto al gran semental. Mateo la recibió con una manta que Carmen le había dado y la cubrió para que comenzara a entrar en calor. Una por una las yeguas fueron cruzando la pasarela. Cada cruce era una pequeña victoria que levantaba el ánimo de todos los presentes. Luna, la segunda yegua, cruzó con más confianza que Estrella, animada, quizás por ver que su compañera lo había logrado sin problemas. Bella, la tercera, se mostró más nerviosa y a mitad de camino se detuvo, negándose a continuar.
Rodrigo tuvo que retroceder y con ayuda de Mateo, que llamaba desde el otro lado, finalmente lograron convencerla de seguir adelante. Después de casi 2 horas, todas las yeguas habían cruzado sanas y salvas. Ahora quedaba el verdadero desafío: los 12 potros. Los pequeños nunca habían enfrentado nada parecido a esto, y sus madres, aunque ya estaban a salvo del otro lado, relinchaban constantemente llamando a sus crías con sonidos de angustia que atravesaban el aire húmedo de la mañana. Mateo y Rodrigo intercambiaron una mirada. Ambos sabían que esta sería la parte más difícil del rescate. Los potros eran demasiado pequeños para usar cuerdas de forma segura y demasiado asustados como para confiar fácilmente en los humanos. Necesitaban un plan diferente, algo que apelara a su instinto natural de seguir a su madre y de mantenerse unidos como grupo. Fue entonces cuando Tomás, el joven veterinario, tuvo una idea. «¿Qué tal si usamos a Coloso?», sugirió. «Si lo hacemos regresar al montículo, los potros lo seguirán. Él es su padre, su protector. Confían en él más que en cualquiera de nosotros». Mateo consideró la propuesta por un momento. Tenía sentido, pero también significaba hacer que Coloso cruzara la pasarela nuevamente, esta vez en dirección contraria. Sería pedirle mucho al animal, que ya había demostrado tanta valentía y resistencia. Pero cuando miró a Coloso a los ojos, vio en ellos una determinación que no había visto antes. Era como si el gran semental hubiera escuchado la conversación y estuviera dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a sus crías. «De acuerdo», dijo Mateo finalmente. «Hagámoslo, pero esta vez iré yo con él». Mateo tomó la cuerda que aún colgaba del cuello de Coloso y comenzó a caminar de regreso hacia el montículo. El agua aún era fría y profunda, y los tablones seguían siendo resbaladizos y traicioneros, pero Mateo no tenía miedo. Tenía a Coloso a su lado, y juntos enfrentarían lo que viniera. El gran caballo blanco caminó junto a él con pasos firmes y decididos, como un guerrero que regresa al campo de batalla por sus compañeros caídos. Cuando llegaron al montículo, los potros reaccionaron inmediatamente. Trueno fue el primero en acercarse, seguido rápidamente por Nube Rayo y los demás. Los 12 potros rodearon a Coloso inmediatamente, buscando el calor y la seguridad de su presencia. Sus pequeños cuerpos blancos se apretaban contra las patas del gran semental, como si quisieran fundirse con él, convertirse en una sola entidad que pudiera enfrentar cualquier peligro. Coloso bajó su enorme cabeza y comenzó a olfatear a cada uno de ellos uno por uno, verificando que estuvieran bien, como un padre atento que cuenta a sus hijos después de una tormenta. Sus movimientos eran suaves, casi tiernos, un contraste asombroso con su tamaño imponente. Mateo observaba la escena con el corazón apretado. Había visto muchas cosas en su vida como granjero, había presenciado nacimientos y muertes, el ciclo eterno de la naturaleza, pero nunca había visto un vínculo tan profundo entre un semental y sus crías. Normalmente los caballos machos se mantenían distantes de los potros, dejando todo el cuidado a las madres, pero Coloso era diferente. Había algo en él que trascendía el comportamiento normal de su especie, algo casi místico, que hacía que todos los que lo conocían sintieran que estaban en presencia de un ser extraordinario. Ahora venía el momento crucial. Mateo necesitaba encontrar la forma de hacer que los potros siguieran a Coloso de regreso a través de la pasarela. Se arrodilló en el lodo del montículo y comenzó a hablarles con voz suave, llamando a cada uno por su nombre. Trueno, nube, rayo; viento, sombra; luna, estrella; relámpago; tormenta; brisa, niebla y ceniza. 12 nombres para 12 pequeñas almas que dependían completamente de él y de Coloso para sobrevivir. Los potros lo miraban con sus grandes ojos oscuros, llenos de confusión y miedo. Estaban exhaustos, hambrientos y asustados después de pasar toda la noche y parte de la mañana atrapados en aquel montículo, rodeados de agua por todos lados.
El instinto les decía que debían quedarse quietos, que moverse podía ser peligroso, pero también sentían el llamado de sus madres, cuyos relinchos angustiados llegaban desde el otro lado del agua. Mateo se incorporó y comenzó a caminar lentamente hacia la pasarela, llevando a Coloso consigo. El gran semental lo siguió sin resistencia, y cuando los potros vieron que su padre se alejaba, comenzaron a moverse también. Al principio solo uno o dos dieron pasos vacilantes en dirección a la pasarela, pero pronto todos los demás siguieron formando una pequeña procesión de cuerpecitos blancos que se movían como una sola entidad detrás de su protector. Trueno, el más valiente de todos, fue el primero en poner sus pequeñas pezuñas sobre los tablones de la pasarela. Sus piernas temblaban visiblemente y sus ojos estaban muy abiertos, mostrando el blanco alrededor de las pupilas, una señal clara de miedo en los caballos. Pero no retrocedió. Dio un paso, luego otro y otro más, siguiendo a Coloso, que caminaba despacio, muy despacio, adaptando su ritmo al de los pequeños que venían detrás. Los vecinos, que observaban desde tierra firme, habían vuelto a guardar silencio. Nadie se atrevía a hacer un ruido que pudiera asustar a los potros. Carmen tenía las manos sobre la boca y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Don Sebastián había vuelto a quitarse el sombrero y lo sostenía contra su pecho en un gesto de respeto y esperanza. Rodrigo, que había cruzado de regreso para estar en tierra firme, estaba parado junto a las yeguas, manteniéndolas calmadas para que sus relinchos no asustaran a los potros durante el cruce. Uno tras otro, los potros comenzaron a cruzar la pasarela. Nube seguía muy cerca de Trueno, casi pisándole los talones. Rayo venía después con Viento justo detrás. La procesión avanzaba con una lentitud exasperante, cada paso medido y cuidadoso. Los tablones crujían bajo el peso combinado, pero resistían. El agua salpicaba a los lados y en un momento una rama grande flotante chocó contra uno de los soportes de la pasarela, haciendo que toda la estructura temblara. Los potros se detuvieron inmediatamente, asustados por el movimiento súbito. Algunos retrocedieron unos pasos y por un momento pareció que todo el grupo se dispersaría, entrando en pánico. Pero entonces Coloso se detuvo también y emitió un sonido profundo y resonante que salía desde lo más profundo de su pecho. No era un relincho exactamente, era algo más gutural, más primitivo, un llamado que atravesó el aire y llegó hasta cada uno de los potros, calmándolos instantáneamente. Mateo nunca había escuchado a un caballo hacer un sonido así. Era como el rumor de un trueno lejano, mezclado con el ronroneo de un felino gigante, un sonido que transmitía autoridad, pero también consuelo y protección. Los potros respondieron inmediatamente, sus orejas girando hacia Coloso, sus cuerpos relajándose. Y entonces, como si nada hubiera sucedido, reanudaron la marcha siguiendo a su padre con renovada confianza. La travesía continuó. Paso a paso los 12 potros avanzaban por la pasarela improvisada. Algunos más valientes que otros, algunos temblando tan fuerte que parecía que se caerían en cualquier momento, pero todos siguiendo adelante, impulsados por el amor hacia su padre y el deseo instintivo de reunirse con sus madres. Mateo caminaba junto a Coloso, con una mano posada suavemente sobre el cuello del gran semental, sintiendo la fuerza y la determinación que fluían a través de aquel cuerpo magnífico. Cuando el primero de los potros, Trueno, finalmente pisó tierra firme, un grito de alegría estalló entre los espectadores. Carmen corrió hacia el pequeño y lo envolvió en una de las mantas que había traído. La madre de Trueno, Estrella, se acercó inmediatamente y comenzó a lamer a su cría con movimientos frenéticos, verificando que estuviera bien. Uno por uno, los demás potros fueron llegando, y cada llegada era celebrada con lágrimas de alivio y alegría. Nube llegó después, seguida por Rayo. Luego vinieron Viento y Sombra,
casi al mismo tiempo sus pequeños cuerpos pegados uno al otro, como si no pudieran soportar estar separados ni siquiera por un instante. Luna y Estrella, la segunda yegua con ese nombre, llegaron juntas también. Relámpago Tormenta, Brisa Niebla y finalmente Ceniza, el más pequeño de todos, completaron el cruce. Cuando el último potro estuvo a salvo en tierra firme, Coloso se detuvo y miró hacia atrás, hacia el montículo ahora vacío que había sido su refugio durante las horas más oscuras de la inundación. Por un momento, pareció que el gran semental estaba despidiéndose de aquel lugar que, aunque había sido una trampa, también había sido su fortaleza, el sitio donde había mantenido a salvo a toda su familia contra todas las probabilidades. Mateo se acercó y abrazó el cuello de Coloso, sintiendo las lágrimas correr por su rostro sin ninguna vergüenza. «Eres un milagro, amigo mío», susurró Mateo contra el cuello empapado de Coloso. «Un verdadero milagro». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos que había contenido durante horas y que ahora brotaban sin control. No le importaba que los demás lo vieran llorar. No le importaba mostrar su vulnerabilidad frente a aquellas personas que habían venido a ayudar. En ese momento solo existían él y Coloso, el hombre y el caballo, unidos por un vínculo que había sido forjado en el fuego de la adversidad y sellado con la lealtad más pura. La escena que se desarrolló después del rescate fue de una belleza conmovedora. Los vecinos se apresuraron a ayudar cada uno, cumpliendo un papel sin que nadie tuviera que dar órdenes. Carmen y su esposo comenzaron a secar a los potros con las mantas que habían traído, frotando sus pequeños cuerpos con movimientos firmes pero gentiles para estimular la circulación y ayudarlos a entrar en calor. Don Sebastián y su nieto trajeron cubos de agua limpia y comenzaron a ofrecerla a las yeguas, que bebían con desesperación después de horas sin acceso a agua potable. Tomás, el veterinario, se movía de un animal a otro con su maletín abierto, revisando los signos vitales, examinando las patas en busca de lesiones y verificando que ninguno mostrara señales de hipotermia o shock. Sus manos expertas palpaban con cuidado cada cuerpo mientras sus ojos entrenados buscaban cualquier indicio de problema. Después de examinar a todos los potros, se acercó a Mateo con una sonrisa de alivio dibujada en su rostro joven. «Es increíble, Mateo», dijo Tomás, sacudiendo la cabeza con asombro. «Están todos bien, un poco exhaustos y con algo de frío, pero sin lesiones graves. Es casi imposible de creer considerando lo que han pasado. Ese caballo tuyo los salvó a todos». Mateo asintió, incapaz de hablar, mirando a Coloso, que ahora estaba rodeado por sus crías. Los 12 potros se habían reunido alrededor de su padre, formando un círculo blanco que brillaba bajo el sol de media mañana. Parecían no querer separarse de él, como si su presencia fuera el único ancla en un mundo que de repente se había vuelto caótico y aterrador. Rodrigo se acercó con 2 termos de café caliente que había traído en su camioneta. Le pasó uno a Mateo, y ambos hombres se quedaron de pie observando la escena en silencio mientras bebían el líquido caliente y amargo que les devolvía algo de energía. El café quemaba la garganta de Mateo, pero le daba consuelo el calor extendiéndose por su pecho y despertándolo del estado de shock emocional en el que había estado sumido. «Nunca había visto algo así», dijo Rodrigo, finalmente rompiendo el silencio. «Ese caballo tiene algo especial, Mateo. No es normal la forma en que cuidó de todos ellos. Es como si tuviera un alma más grande que la de un animal común». Mateo sabía que su vecino tenía razón. Desde el momento en que Coloso había aparecido en su finca un año atrás, había sabido que aquel no era un caballo ordinario. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, en cómo interactuaba con los otros animales, que hablaba de una inteligencia profunda y una nobleza
que iba más allá de lo que uno esperaría encontrar en un ser no humano. La mañana avanzó y con ella llegaron más personas del pueblo. La noticia del rescate se había extendido rápidamente y los curiosos llegaban en grupos pequeños para ver con sus propios ojos al caballo héroe y a los 12 potros que habían sobrevivido contra todo pronóstico. Algunos traían regalos, comida para los animales, mantas extras e incluso juguetes improvisados para los potros, como si fueran niños pequeños que necesitaran ser consolados después de una experiencia traumática. Entre los visitantes llegó también el alcalde del pueblo, don Ramiro, un hombre corpulento de bigote espeso y voz atronadora, que rara vez salía de su oficina, pero que al escuchar la historia había decidido venir personalmente. Se acercó a Mateo con la mano extendida y le dio un apretón firme que hablaba de respeto sincero. «Mateo, amigo mío», dijo el alcalde con voz emocionada, «lo que has hecho aquí hoy es admirable, y ese caballo, ese coloso, es un tesoro. La comunidad está orgullosa de ti, de ambos. Quiero que sepas que el municipio te ayudará con lo que necesites para reconstruir lo que la inundación destruyó». Mateo agradeció las palabras del alcalde, pero en su corazón sabía que lo único que realmente importaba era que sus animales estaban a salvo. Las cercas podían reconstruirse, los campos podían limpiarse, y la vida eventualmente volvería a la normalidad. Pero si hubiera perdido a Coloso y a los potros, esa sería una herida que nunca habría sanado. Mientras el día avanzaba hacia la tarde, comenzó la tarea de trasladar a los caballos de vuelta a la parte alta de la finca, donde Mateo había construido refugios temporales durante la inundación. El trayecto era largo y difícil, el camino estaba lleno de barro, escombros y charcos profundos que hacían que cada paso fuera un desafío. Pero Coloso guió a su familia con la misma determinación que había mostrado durante el rescate, caminando al frente, mientras las yeguas y los potros lo seguían en una procesión ordenada que parecía casi ceremonial. Mateo caminaba junto a Coloso, con una mano apoyada en su lomo, sintiendo la fuerza que emanaba de aquel cuerpo magnífico. A su alrededor los vecinos también caminaban, algunos ayudando a guiar a las yeguas, otros cargando a los potros más pequeños que estaban demasiado cansados para hacer todo el trayecto por su cuenta. Era una caravana extraña y hermosa, una procesión de esperanza y solidaridad que avanzaba lentamente a través del paisaje devastado por las aguas. Cuando finalmente llegaron a los establos temporales, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, que contrastaban de manera surreal con la destrucción que los rodeaba. Los establos no eran gran cosa, estructuras simples hechas con madera reciclada y lonas de plástico, pero estaban secos y protegidos del viento, y eso era todo lo que importaba. Clara, la esposa de Mateo, los esperaba ahí con comida caliente para todos. Había preparado una enorme olla de sopa y suficiente pan para alimentar a un ejército. Su rostro se iluminó cuando vio a su esposo llegar con todos los caballos a salvo, y corrió hacia él con los brazos abiertos. El abrazo que compartieron fue largo y lleno de un alivio que no necesitaba palabras para expresarse. Mientras los humanos comían y descansaban, Coloso y su familia fueron instalados en los establos. Mateo, personalmente, se aseguró de que cada animal tuviera agua fresca, heno abundante y un lugar cómodo para descansar. Los potros se acurrucaron junto a sus madres finalmente, permitiéndose relajar después de la prueba que habían enfrentado. Sus pequeños cuerpos temblaban ocasionalmente, como si sus mentes revivieran momentos de miedo, pero gradualmente se fueron calmando hasta quedar profundamente dormidos. Esa noche Mateo no pudo dormir. A pesar del agotamiento que sentía en cada músculo de su cuerpo, su mente no encontraba descanso. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Clara y salió al porche envuelto en una manta vieja.
El aire nocturno era fresco y limpio, como si la lluvia hubiera lavado no solo la tierra, sino también el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía imposible, y la luna creciente proyectaba una luz plateada sobre el paisaje aún húmedo y desolado. Desde donde estaba podía ver los establos temporales y una luz suave que salía de uno de ellos. Alguien había dejado un farol encendido para que los animales no estuvieran en completa oscuridad. Mateo se puso las botas y caminó despacio hacia los establos. Sus pies se hundían en el barro con cada paso, pero no le importaba. Necesitaba ver a Coloso. Necesitaba asegurarse una vez más de que todo había sido real y no solo un sueño febril producto del estrés y el miedo. Cuando llegó al establo donde estaba Coloso, encontró al gran semental despierto de pie en el centro del espacio como un guardián eterno. A su alrededor los potros dormían profundamente hechos ovillos en la paja fresca, sus pequeños pechos subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Las yeguas también descansaban, aunque algunas levantaban la cabeza ocasionalmente para verificar que sus crías estuvieran bien. Pero Coloso no dormía. Sus ojos oscuros y brillantes miraron a Mateo cuando el hombre entró, y en ellos el granjero vio algo que lo conmovió hasta las lágrimas. No era solo inteligencia lo que brillaba en esos ojos. Era algo más profundo, algo que rozaba lo espiritual. Era como si Coloso supiera exactamente lo que había hecho, como si fuera plenamente consciente de que había salvado la vida de toda su familia, y como si ese conocimiento le trajera una satisfacción tan pura y simple que no necesitaba ser expresada en palabras. Mateo se acercó despacio y extendió una mano temblorosa para tocar el cuello del caballo. «No sé de dónde viniste», murmuró Mateo con voz quebrada. «No sé qué poder te envió a mi finca hace un año, pero estoy agradecido. Más agradecido de lo que las palabras pueden expresar. Salvaste a tus hijos, Coloso. Los mantuviste a salvo cuando yo no pude hacerlo». Coloso bajó su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho de Mateo. El gesto fue tan humano, tan lleno de comprensión y afecto, que el granjero no pudo contener más las lágrimas. Abrazó el cuello del caballo y lloró en silencio, liberando toda la tensión, el miedo y el alivio que había acumulado durante las últimas 24 horas. Y Coloso simplemente permaneció ahí quieto y paciente, permitiendo que aquel hombre que lo había acogido hace un año encontrara consuelo en su presencia. Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta y laboriosa. El agua finalmente retrocedió completamente, dejando atrás un paisaje transformado. Lo que alguna vez fueron campos verdes y ordenados, ahora era un caos de barro, escombros y vegetación muerta. Las cercas habían desaparecido casi por completo, arrastradas por las aguas furiosas. Algunos árboles habían caído y otros estaban tan dañados que tendrían que ser cortados. El trabajo que esperaba a Mateo era abrumador, pero no estaba solo. La comunidad entera se movilizó para ayudar en la reconstrucción. Cada mañana llegaban grupos de vecinos con herramientas materiales y ganas de trabajar. Rodrigo organizaba las cuadrillas asignando tareas y asegurándose de que todo se hiciera de manera eficiente. Don Sebastián, a pesar de su edad avanzada, insistía en ayudar, aunque fuera con tareas ligeras como preparar el almuerzo para los trabajadores. Carmen y las mujeres del pueblo se encargaban de cocinar para todos, asegurándose de que nadie trabajara con el estómago vacío. Pero mientras los humanos trabajaban en reconstruir las estructuras físicas de la finca, algo más profundo estaba ocurriendo con Coloso. La historia del rescate se había extendido mucho más allá del pueblo. Los periódicos regionales enviaron reporteros para documentar lo ocurrido. Las estaciones de radio narraban el relato del caballo gigante que había salvado a 12 potros de una muerte segura.
Las redes sociales se llenaron de fotos y videos que los visitantes habían tomado durante y después del rescate. Coloso se había convertido en una celebridad. Personas de pueblos lejanos venían a conocerlo, a ver con sus propios ojos al caballo héroe. Algunos traían regalos, manzanas, zanahorias y hasta flores que depositaban cerca del establo como ofrendas a un ser sagrado. Mateo al principio se sintió abrumado por toda la atención. Era un hombre simple, acostumbrado a la tranquilidad de su finca, y de repente su hogar se había convertido en un lugar de peregrinaje para curiosos y admiradores. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que aquella atención no era del todo mala. Las visitas traían donaciones, dinero, materiales de construcción, alimento para los animales. Una empresa de la capital ofreció reconstruir todas las cercas de la finca sin costo alguno. Un fabricante de alimentos para animales prometió suministros gratuitos durante todo un año. Las ofertas de ayuda llegaban de todas partes y Mateo, que había temido que la reconstrucción le llevaría años y lo dejaría en deuda, ahora veía cómo su finca se recuperaba a una velocidad asombrosa. Pero lo más importante para Mateo no era la ayuda material, sino el cambio que veía en las personas que venían a conocer a Coloso. Llegaban escépticos o simplemente curiosos, pero se iban transformados. Había algo en la presencia del gran semental, algo en la forma en que miraba a las personas con esos ojos profundos y llenos de sabiduría que tocaba algo dentro de ellos. Los niños que venían ruidosos y dispersos se calmaban instantáneamente cuando se acercaban a Coloso. Los adultos cínicos que habían perdido la fe en la bondad se quedaban parados frente a él con lágrimas en los ojos, sin entender completamente por qué lloraban. Una tarde llegó una mujer joven con su hija pequeña. La niña de no más de 6 años estaba en silla de ruedas, resultado de un accidente que había sufrido meses atrás. La madre explicó que su hija había visto la historia de Coloso en las noticias y había rogado durante días para poder conocerlo. Mateo accedió inmediatamente y guió a la familia hasta el establo, donde Coloso descansaba rodeado como siempre por sus potros. Cuando la niña vio a Coloso, su rostro se iluminó con una alegría tan pura que todos los presentes sintieron un nudo en la garganta. Mateo empujó la silla de ruedas hasta quedar cerca del caballo, y Coloso, como si comprendiera la fragilidad de aquella pequeña visitante, bajó su cabeza hasta quedar a la altura de la niña. La pequeña extendió una mano temblorosa y acarició el hocico suave del semental. Sus dedos diminutos se movían con reverencia y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Es tan hermoso», susurró la niña con voz llena de asombro. «Es como un ángel, mamá, como un ángel que bajó del cielo». Las palabras de la niña resonaron en el corazón de Mateo durante días. Un ángel que bajó del cielo. Quizás no estaba tan lejos de la verdad. Había algo en Coloso que desafiaba toda explicación racional, algo que iba más allá de la simple biología o el instinto animal. Mateo había pasado toda su vida trabajando con caballos, conocía sus comportamientos, sus temperamentos, sus capacidades, pero nunca había conocido a ninguno como Coloso. Los meses pasaron y la finca lentamente volvió a la vida. Los campos fueron limpiados y preparados para la siguiente siembra. Las cercas nuevas se alzaban rectas y fuertes, reemplazando las que la inundación había destruido. Los árboles caídos fueron convertidos en madera útil y se plantaron nuevos retoños que algún día crecerían para reemplazar a los perdidos. La vida, como siempre, encontraba la manera de continuar, de renovarse, de florecer, incluso después de la devastación más terrible. Los 12 potros crecían rápidamente, transformándose de criaturas frágiles y temblorosas en ejemplares fuertes y saludables. Trueno se había convertido en el líder natural del grupo,
Siempre el primero en explorar nuevos territorios, el más audaz al enfrentar cualquier desafío. Nube, en contraste, era contemplativa y tranquila, prefiriendo observar antes de actuar, pero cuando tomaba una decisión era firme e inquebrantable. Cada uno de los 12 había desarrollado su propia personalidad única, pero todos compartían algo en común, la misma nobleza y presencia que caracterizaba a su padre. Coloso observaba el crecimiento de sus hijos con lo que solo podía describirse como orgullo paternal. Pasaba horas con ellos enseñándoles de maneras que Mateo no podía comprender completamente. Los veía practicar carreras en el campo renovado, y Coloso corría junto a ellos no a toda velocidad, sino midiendo su paso para que los jóvenes pudieran seguirle el ritmo. Los veía jugar peleas simuladas, donde aprendían a usar su fuerza, y Coloso intervenía cuando las cosas se ponían demasiado rudas, separándolos con gentileza, pero con firmeza. Una tarde, mientras Mateo reparaba una sección de la cerca, observó algo que lo dejó maravillado. Uno de los potros, el pequeño Ceniza, se había alejado demasiado del grupo, atraído por algo que había visto en el borde del campo. Era una zona peligrosa, donde el terreno bajaba abruptamente hacia un barranco oculto por maleza. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Coloso ya estaba en movimiento. El gran semental galopó hacia Ceniza y con movimientos precisos lo bloqueó, empujándolo suavemente, pero con determinación, de regreso hacia el grupo. Lo extraordinario fue lo que vino después. Coloso llevó a Ceniza hasta el borde del barranco desde una distancia segura y se quedó ahí parado, como mostrándole al joven potro el peligro que había estado a punto de enfrentar. Era como si estuviera dándole una lección, enseñándole sobre las consecuencias de alejarse demasiado del grupo sin prestar atención. Ceniza pareció entender el mensaje, porque desde ese día nunca volvió a vagar tan lejos sin vigilancia. Estas observaciones llevaron a Mateo a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la inteligencia y la conciencia. Durante años había escuchado historias de animales que demostraban comportamientos extraordinarios, perros que salvaban a sus dueños de incendios, gatos que predecían terremotos, delfines que rescataban a nadadores. Pero ver a Coloso día tras día, demostrando no solo instinto, sino lo que parecía ser pensamiento deliberado y razonamiento complejo, lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo animal. Una noche después de cenar, Clara encontró a Mateo sentado en el porche con una libreta abierta en su regazo. Estaba escribiendo algo que parecía absorberlo completamente. Ella se acercó en silencio y se sentó a su lado, esperando que él compartiera lo que ocupaba su mente. «Estoy escribiendo sobre Coloso», dijo Mateo finalmente, sin levantar la vista de la página. «Sobre todo lo que he observado, todo lo que ha hecho. Creo que la gente necesita saber que los animales son mucho más de lo que creemos, que tienen capacidades que apenas estamos comenzando a comprender». Clara sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. «Siempre has tenido una conexión especial con los animales, Mateo, pero Coloso ha abierto tus ojos a algo más grande, ¿verdad?». Mateo asintió cerrando la libreta. «Sí, ha cambiado mi forma de ver el mundo. Y no solo a mí, he visto cómo afecta a todos los que vienen a conocerlo. Es como si su sola presencia les recordara algo que habían olvidado, algo sobre la bondad, la lealtad, el amor incondicional». Los fines de semana, la finca se llenaba de visitantes. Mateo había establecido horarios específicos para las visitas, asegurándose de que Coloso y su familia no se sintieran abrumados. Los grupos eran pequeños y las visitas breves, pero suficientes para que las personas pudieran experimentar la presencia del gran semental. No cobraba entrada, pero había colocado una caja de donaciones y las contribuciones voluntarias
eran generosas más que suficientes para cubrir los gastos de alimentación y cuidado de todos los animales. Entre los visitantes regulares estaba un grupo de niños de una escuela cercana que venían cada semana con su maestra para aprender sobre los caballos y la vida en la granja. Mateo les enseñaba sobre responsabilidad, cuidado animal y respeto por la naturaleza, usando a Coloso y los potros como ejemplos vivientes. Los niños adoraban estas visitas, y algunos padres comentaban que sus hijos llegaban a casa llenos de historias y con un renovado interés en el mundo natural. Uno de estos niños, un pequeño llamado Miguel, se había encariñado especialmente con Rayo, uno de los potros más juguetones. Miguel era un niño tímido, que tenía dificultades para hacer amigos en la escuela, pero con Rayo se abría, mostrando una alegría y una confianza que sus padres rara vez veían en casa. La maestra le comentó a Mateo que las visitas a la finca habían transformado a Miguel, que ahora participaba más en clase y había comenzado a socializar con otros niños. Estas historias llenaban el corazón de Mateo de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Su finca, que siempre había sido su refugio personal, ahora se había convertido en un lugar de sanación y transformación para otros. Y todo gracias a Coloso, al caballo misterioso que había aparecido un año atrás y que había demostrado tener un propósito mucho mayor del que nadie podría haber imaginado. Sin embargo, no todo era perfecto. Con la fama vinieron también los problemas. Algunos visitantes no respetaban las reglas, intentaban acercarse demasiado a los caballos o alimentarlos con cosas inapropiadas. Hubo incidentes menores, pero preocupantes, que obligaron a Mateo a implementar medidas de seguridad más estrictas. Tuvo que contratar a Rodrigo y a otros 2 vecinos para que actuaran como supervisores durante las horas de visita, asegurándose de que todos siguieran las reglas y mantuvieran una distancia segura. También llegaron ofertas de dinero. Empresarios de la ciudad querían comprar a Coloso, ofreciendo sumas astronómicas que habrían resuelto todos los problemas financieros de Mateo para el resto de su vida. Las ofertas para comprar a Coloso fueron rechazadas una tras otra sin la menor vacilación. Mateo ni siquiera consideraba las cifras que le proponían, no importaba si ofrecían 10,000 o 1,000,000 de pesos. Para él, Coloso no era una propiedad que pudiera venderse como una vaca o un terreno. Era un miembro de la familia, un ser con el que había establecido un vínculo sagrado que ninguna cantidad de dinero podría romper. Cuando los empresarios insistían con ofertas cada vez más altas, Mateo simplemente los miraba a los ojos y decía con voz firme: Coloso no está en venta, nunca lo estará. Sin embargo, hubo una oferta que lo hizo dudar. No fue una oferta de compra, sino una propuesta diferente. Un reconocido etólogo, un científico especializado en el comportamiento animal de una universidad prestigiosa, vino a visitar la finca. El doctor Héctor Salinas era un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una expresión amable que transmitía inteligencia y curiosidad genuina. Había leído sobre Coloso en los periódicos y después de investigar más, había quedado fascinado por los relatos del comportamiento extraordinario del caballo. Doctor Salinas pasó varios días en la finca, observando a Coloso y a los potros, tomando notas extensas y grabando videos desde distancias respetuosas. Conversaba largamente con Mateo sobre cada observación, cada detalle del comportamiento de Coloso, desde su llegada misteriosa hasta el rescate heroico durante la inundación. Al final de su estancia, el científico se sentó con Mateo en el porche de la casa con 2 tazas de café y una propuesta en mente. Mateo, comenzó el doctor Salinas, he observado cientos de caballos en mi carrera, he estudiado su comportamiento en entornos silvestres y domésticos, pero nunca he visto nada remotamente parecido a Coloso. Su nivel de conciencia,
Su capacidad de razonamiento, la forma en que enseña deliberadamente a sus crías, todo esto sugiere una inteligencia que desafía nuestro entendimiento actual sobre la cognición equina. Mateo escuchaba en silencio tomando pequeños sorbos de café, mientras el científico continuaba. «Me gustaría proponer algo», continuó Salinas. «No quiero llevármelo ni comprarlo. Quiero documentar su historia de manera científica, publicar estudios que ayuden a la comunidad científica a comprender mejor las capacidades cognitivas de los caballos. Con tu permiso, por supuesto. Coloso podría ayudarnos a cambiar la forma en que vemos y tratamos a todos los animales». La propuesta tocó algo profundo en Mateo. Recordó lo que le había dicho a Clara sobre cómo Coloso le había abierto los ojos sobre las capacidades de los animales. Si compartir la historia de Coloso podía hacer lo mismo para otros, si podía llevar a una mayor comprensión y respeto por todas las criaturas, entonces valdría la pena. «Acepto con una condición», dijo Mateo finalmente. «Todo debe hacerse aquí en su hogar sin sacarlo de la finca, sin perturbarlo a él ni a su familia. Y si en algún momento siento que esto le está causando estrés o daño, se acaba el estudio inmediatamente». El doctor Salinas aceptó sin dudarlo, y así comenzó una colaboración que duraría meses. El científico venía regularmente, con un pequeño equipo, documentando el comportamiento de Coloso de maneras no invasivas. Instalaron cámaras discretas en los establos y en el campo que grababan las interacciones naturales entre Coloso y su familia. Mateo proporcionaba contexto histórico y observaciones diarias que el científico registraba meticulosamente. Los resultados preliminares del estudio fueron asombrosos. El doctor Salinas confirmó que Coloso demostraba niveles de cognición social, razonamiento causal y hasta lo que parecía ser empatía deliberada, que estaban muy por encima de lo que se consideraba normal en caballos. Los videos mostraban a Coloso resolviendo problemas simples que se le presentaban, enseñando activamente a los potros y hasta mostrando lo que parecía ser planificación a futuro cuando organizaba a su manada durante sus rutinas diarias. Pero algo ocurrió que cambiaría todo. A finales del otoño, casi un año después del rescate, las lluvias regresaron. No con la intensidad devastadora de la inundación anterior, pero lo suficientemente fuertes como para traer de vuelta memorias dolorosas. Durante 3 días llovió sin parar, y aunque Mateo había tomado todas las precauciones moviendo a los animales a terreno alto, reforzando los establos y asegurando que todo estuviera preparado, no podía evitar sentir ansiedad cada vez que miraba el cielo gris y amenazante. La tercera noche de lluvia, Mateo fue despertado por un sonido extraño. Era Coloso relinchando de una manera que nunca había escuchado antes. No era un relincho de miedo, sino de urgencia, de advertencia. Mateo saltó de la cama, se puso las botas y salió corriendo hacia los establos con una linterna en mano. Clara lo siguió envuelta en un impermeable, gritándole que tuviera cuidado. Cuando llegó al establo, encontró a Coloso de pie, completamente alerta, con las orejas apuntando hacia el norte. Los potros, ahora casi adolescentes, estaban inquietos, moviéndose nerviosamente alrededor de sus madres. Mateo siguió la dirección de la mirada de Coloso, y entonces lo escuchó, un rugido distante pero inconfundible. El río se había desbordado nuevamente. Esta vez, sin embargo, Mateo estaba preparado. Gracias a la advertencia temprana de Coloso, tuvo tiempo de actuar. Despertó a Rodrigo por teléfono, quien a su vez alertó a otros vecinos. En menos de una hora, había un grupo de personas ayudando a mover a todos los animales a la parte más alta de la finca, la misma área que había permanecido seca durante la inundación anterior. Aseguraron las puertas, reforzaron los techos y crearon barreras con sacos de arena para desviar el agua si llegaba hasta ahí. El agua llegó,
pero esta vez encontró una comunidad preparada. Las barreras aguantaron, las estructuras resistieron, y cuando el amanecer finalmente llegó, todos estaban a salvo, cansados y mojados, pero seguros. Mateo se paró en lo alto de la colina, mirando el campo inundado una vez más, pero esta vez con un sentimiento diferente. No era desesperación, sino gratitud. Gratitud hacia Coloso, cuya advertencia temprana había salvado no solo a su propia familia, sino potencialmente a toda la comunidad. El doctor Salinas, que estaba en el pueblo cuando ocurrió la segunda inundación, llegó tan pronto como pudo. Cuando Mateo le contó cómo Coloso había detectado el peligro antes que cualquier humano, el científico quedó atónito. «Esto va más allá de la inteligencia social», dijo sacudiendo la cabeza con asombro. «Esto sugiere una percepción sensorial extraordinaria, quizás puede detectar cambios en la presión atmosférica o vibraciones en el suelo que nosotros no podemos percibir. Es absolutamente extraordinario». Esa noche, después de que el agua comenzara a retroceder y todos estuvieran a salvo, Mateo se sentó junto a Coloso en el establo improvisado. Los potros dormían tranquilos, confiando en que su padre y el humano que los cuidaba los mantendrían seguros. Mateo apoyó su cabeza contra el costado de Coloso, sintiendo el calor que emanaba de aquel cuerpo magnífico. «2 veces», murmuró Mateo con voz llena de emoción, «2 veces me has salvado, amigo. Primero salvaste a tu familia y ahora nos salvaste a todos nosotros». Los años pasaron y la historia de Coloso se convirtió en leyenda. No solo en el pueblo, sino en toda la región, las personas hablaban del caballo gigante que había salvado a 12 potros de una inundación y que luego había advertido a toda una comunidad de un segundo desastre inminente. La finca de Mateo se transformó en algo más que un simple hogar para animales. Se convirtió en un santuario, un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban reconectarse con algo puro y verdadero, en un mundo cada vez más complicado. El estudio del doctor Salinas fue publicado en revistas científicas prestigiosas y generó debates apasionados en la comunidad académica. Algunos científicos se mostraban escépticos, atribuyendo el comportamiento de Coloso a instinto refinado o coincidencia. Otros, sin embargo, vieron en los datos una invitación a reconsiderar lo que creían saber sobre la conciencia y la inteligencia animal. El debate continuaba, pero una cosa era indiscutible: Coloso había abierto puertas en la mente de las personas, puertas que conducían a una mayor comprensión y respeto por todas las criaturas vivientes. Los 12 potros crecieron hasta convertirse en ejemplares magníficos, cada uno heredando no solo el pelaje blanco inmaculado de su padre, sino también algo de su nobleza y presencia. Mateo nunca vendió ni a uno solo de ellos a pesar de las ofertas generosas que recibía constantemente. En cambio, creó un programa educativo donde los jóvenes caballos eran entrenados para trabajar con niños con necesidades especiales y adultos en programas de terapia ecuestre. Trueno, Nube, Rayo y sus hermanos demostraron tener la misma sensibilidad y paciencia de su padre, convirtiéndose en sanadores silenciosos para personas que cargaban con traumas y dolor. Miguel, el niño tímido que años atrás había encontrado consuelo en Rayo, creció hasta convertirse en un adolescente seguro de sí mismo que soñaba con convertirse en veterinario. Venía a la finca cada fin de semana para ayudar a Mateo y aprender todo lo que pudiera sobre el cuidado animal. La relación entre el muchacho y Rayo nunca se debilitó, y era hermoso ver cómo el joven caballo reconocía instantáneamente a su amigo humano, relinchando de alegría cada vez que Miguel aparecía por el camino. La niña en silla de ruedas que años atrás había llamado a Coloso un ángel, también regresaba regularmente. Aunque su condición física no había cambiado algo dentro de ella, sí lo había hecho.
Había encontrado propósito y alegría, convirtiéndose en una artista que pintaba caballos con una sensibilidad y talento que dejaban a todos asombrados. Sus cuadros de Coloso colgaban en galerías locales y cada venta beneficiaba al programa de terapia ecuestre de Mateo, creando un círculo virtuoso de sanación y generosidad. Mateo, ahora con canas en las sienes y líneas profundas alrededor de sus ojos de tanto sonreír bajo el sol, pasaba sus días en la finca rodeado de vida. Clara seguía a su lado tan firme y cariñosa como siempre. Juntos habían construido algo más grande que ellos mismos, un legado que perduraría mucho después de que ambos se fueran. Y en el centro de todo, siempre presente, siempre vigilante, estaba Coloso. El gran semental ahora mostraba señales de edad. Su paso era un poco más lento, y algunas canas aparecían en su hocico, mezclándose con el blanco puro de su pelaje. Pero sus ojos seguían siendo igual de brillantes, igual de profundos, llenos de esa inteligencia y sabiduría que había cautivado a tantos. Sus hijos ahora tenían sus propias crías, una tercera generación de caballos blancos que corrían por los campos restaurados bajo el cielo azul. Una tarde de primavera, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres y el aire olía a tierra fresca y vida nueva, Mateo se sentó bajo un árbol viejo que había sobrevivido a ambas inundaciones. Coloso se acercó despacio y se paró junto a él, proyectando una sombra larga sobre el granjero. Mateo levantó una mano y acarició la pata del caballo, sintiendo los músculos fuertes bajo la piel suave. «Sabes, amigo», comenzó a decir Mateo con voz reflexiva, «a veces me pregunto de dónde viniste realmente. Sé que no eres un caballo común, nunca lo fuiste. A veces pienso que tal vez Clara tenía razón, tal vez eres un ángel o al menos algo enviado con un propósito. Me salvaste, Coloso, no solo durante las inundaciones, sino de muchas maneras que ni siquiera puedo explicar. Me enseñaste que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender». Coloso bajó su cabeza y sopló suavemente cerca del rostro de Mateo. Era un gesto que había repetido 1000 veces a lo largo de los años, un saludo, una despedida, una afirmación de su vínculo inquebrantable. Mateo cerró los ojos, sintiendo la brisa cálida y el peso tranquilizador de la presencia de Coloso. En ese momento, rodeado por la belleza de la naturaleza restaurada, por el sonido de los potrillos jugando a lo lejos, por la paz que solo viene de vivir una vida con propósito, Mateo comprendió algo fundamental. El milagro no había sido solo que Coloso salvara a los 12 potros durante la inundación. El verdadero milagro había sido el efecto dominó que ese acto había creado: las vidas tocadas, las lecciones aprendidas, las conexiones forjadas entre humanos y animales, entre vecinos que se habían convertido en familia. Coloso no era simplemente un caballo, era un maestro silencioso cuya presencia recordaba a todos que la lealtad, el amor y el coraje no conocen límites de especie, que la inteligencia y la conciencia existen en formas que apenas comenzamos a comprender, que cada vida, no importa cuán pequeña o diferente de la nuestra, tiene un valor inconmensurable. Mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo se puso de pie con esfuerzo. Tenía trabajo que hacer, cenas que preparar, animales que alimentar. La vida en la finca nunca se detenía, pero antes de irse se volvió una vez más hacia Coloso y habló desde lo más profundo de su corazón. «Gracias, amigo, por elegir quedarte, por confiar en mí, por enseñarme lo que realmente importa. No sé cuánto tiempo más tendremos juntos, pero cada día a tu lado es un regalo que atesoro». Coloso inclinó su cabeza majestuosa como había hecho tantas veces antes, y en sus ojos oscuros Mateo vio reflejado no solo su propio rostro, sino el amor puro e incondicional que había definido su relación desde el principio. Y así, mientras las sombras se alargaban
y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Mateo y Coloso caminaron juntos de regreso a casa, cada paso un testimonio del vínculo extraordinario que habían compartido y que continuaría inspirando a generaciones futuras sobre el poder transformador del amor, la lealtad y la compasión. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartirla con quienes aman a los animales. Déjame un comentario contándome qué te pareció la historia de Coloso y los 12 potros. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y conmueven. Que la lealtad y el amor de Coloso nos recuerden siempre que los vínculos verdaderos trascienden todas las barreras.